traemos un tema especial, es un tema individual. Se le llaman temas individuales porque no están ligados a ninguna serie. Estamos estudiando actualmente los dones ministeriales, pero hoy vamos a estudiar algo hermoso acerca del acontecimiento maravilloso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y de la celebración de la cena del Señor. Amén. Y el tema, para los que anotan, se titula Enseñando lo que recibimos del Señor. Enseñando lo que recibimos del Señor. Y aquí haciendo alusión o yéndonos directamente al mandato de la última cena de nuestro Señor. Le invito a que abra su Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 23. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 23. Cuando estemos ahí me lo indica con un amén. Bien, y damos lectura en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Ahí está el tema de nuestra enseñanza. Enseñando lo que recibimos del Señor. Retomo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Es un mandato. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. También dice lo mismo. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y eso es lo que hacemos hoy en este momento. Anunciamos la muerte del Señor de una manera especial, pero no queremos adentrarnos en la enseñanza, en la predicación, sin antes ponernos bajo la dirección de su Espíritu Santo. ¿Quiere orar? Ore por mí, ore por ustedes, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy es un día glorioso, Señor, especial, maravilloso, donde nos gozamos, Señor, en la gloriosa resurrección de tu Hijo. Nos gozamos, Señor, en eso. Y hoy ruego de la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor, para recordar aquellas palabras tan poderosas que quedaron plasmadas. Haced esto en memoria de mí. Hoy vamos a hacer esto en memoria de aquel que entregó su vida en aquella cruz, en memoria de aquel que derramó hasta la última gota de su sangre. Hoy, Señor, guíanos siempre con tu gracia y con tu Espíritu, y dispongamos nuestro corazón para que tu palabra caiga en tierra fértil, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, recordar la cena del Señor, hermanos, dice aquí la Escritura, es un mandato dado, pues no solamente a Pablo y no solamente a los discípulos de aquel tiempo, sino también a los discípulos de Jesucristo de este tiempo. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí? Amén. Entonces este mandato es también para nosotros, como yo le decía, no solamente es para Pablo, no solamente fue para los que estuvieron con él en el momento de la última cena, obviamente también es para nosotros, para los discípulos de Cristo de este tiempo. Haced esto en memoria de mí, dice aquí la Escritura. Esto que estamos aquí leyendo es una parte que se toma de los evangelios, y yo quiero ir al evangelio de Lucas, capítulo 22, en el verso 19. Lucas, capítulo 22, en el verso 19. Cuando estén ahí me lo indican con un amén. Lucas 22, 19 es la parte que estábamos leyendo ahorita en Corintios. Dice la Escritura: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor Jesucristo, por lo que Él hizo, hoy hacemos eso. Y hoy vamos a hacer eso también. Hoy vamos a hacer la celebración de la cena del Señor también
pero vamos a explicar también, como en otras ocasiones hemos explicado, la importancia de esto y el grande privilegio que tenemos nosotros de participar de ello. Queda establecido entonces como un mandato de nuestro Rey recordar esta celebración y recordar en memoria de Él. Recordar qué cosa, qué simboliza, qué significa el partir el pan, lo que Él hizo por nosotros. Hemos explicado esto en otras enseñanzas anteriormente, que así como se parte el pan, se le desgaja un pedazo, así el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue partido y fue desgajado y fue partido y fue lacerado por la transgresión de nuestros pecados, por nuestra culpa. Y así como se derrama el vino en una copa, así se derramó su sangre en la cruz en rescate por nosotros. Y eso es lo que se recuerda, eso es lo que significa, lo que simboliza. Esto también lo podemos leer en el Evangelio de Mateo, y yo le pido que me acompañe en el Evangelio de Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26 y también en el versículo 26. ¿Estamos ahí? Damos lectura. Dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. De una manera alegórica, simbolizando que así como se parte el pan, así se partiría su cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre. Así es una forma alegórica también del nuevo pacto. Aquí habla de un nuevo pacto. Ahorita vamos a hablar así a grandes rasgos, pudiéramos hablar mucho de esto, pero vamos a hablar a grandes rasgos del nuevo pacto, la sangre, que por muchos es derramada, y ahí dice para qué: para remisión de los pecados. Ahí fue derramada la sangre de nuestro Señor Jesucristo para remitirnos, para borrarnos, para quitarnos, para alejarnos del pecado. ¿Cuántos han sido lavados por esa sangre? Y el Señor ahora nos dice que ya no vivamos en la esclavitud del pecado. Su sangre fue derramada por eso, y dice aquí, en remisión de los pecados. Y dice en el verso 29: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Aquí hace alusión también de las cenas en las bodas del Cordero. Cuando estemos todos juntos, una vez más estaremos. Hoy estamos juntos aquí en el nombre del Señor y sabemos que Él está aquí. Pero dice aquí que va a haber un día en el que vamos a estar todos juntos y vamos a estar una vez más, pero ya físicamente con Él ahí. Pero ahorita lo vamos a hacer para recordar en memoria de lo que Él hizo, que así fue partido su cuerpo, que así fue derramada su sangre. Me llama mucho la atención lo que dice en el verso 28, dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Habla de un pacto nuevo. Quiere decir que anteriormente había un antiguo pacto. Los estudiosos bíblicos dicen de hecho que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento debieran de llamarse así: el antiguo pacto y el nuevo pacto. Es como se debieran de llamar también de esa manera. El nuevo pacto, ¿por qué? Mire, la Biblia habla de pactos desde el Antiguo Testamento, los cuales eran sellados y confirmados con sangre de corderos. Había pactos donde Dios establecía su pacto que libraría de la muerte a las personas. Podemos recordar aquella historia del Éxodo capítulo 12, cuando el pueblo de Israel iba a ser sacado de la tierra de Egipto, y aquel hombre llamado Moisés con Aarón, que eran los mensajeros de parte de Dios, había un pacto establecido por Dios, que él decía: todos aquellos donde haya sangre en los dinteles de las puertas, en las entradas, las ventanas, donde haya sangre de cordero, ahí no entrará el ángel de la muerte para matar al primogénito de cada familia. Este es mi pacto, dice el Señor. Yo cumpliré ese pacto. Ya no habrá más. Entonces, el que cumpla con eso va a ser librado. Y dice la Escritura
que el pueblo de Israel obedeció y pusieron la marca de la sangre del cordero, pero aquel cordero apuntaba al Señor Jesucristo. Aquella sangre apuntaba a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que tenga la marca de la sangre del cordero inmolado no morirá eternamente, a eso se refiere. El que cree en mí, dice la Escritura, aunque esté muerto, vivirá. No padeceremos el juicio eterno. El ángel de la muerte, la destrucción puede pasar sobre la vida de las personas, pero a todo aquel en el que se vea. ¿Cómo se puede ver la sangre del cordero en nosotros? Al aceptar el sacrificio que Él hizo en la cruz, al reconocer que nosotros somos pecadores, al reconocer que somos lavados con su sangre y comprometernos a no más vivir en una vida de pecado. En ese momento somos sellados y en ese momento somos así guardados. Dice, vaya ahí al Éxodo capítulo 12 para recordar esta parte que les acabo de explicar. Éxodo capítulo 12 en el verso 7. Éxodo capítulo 12 en el verso 7. Cuando usted me lo indica con un amén. Y dice, y tomarán de la sangre y la pondrán, dice, en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. ¿Por qué? Porque mataban el cordero y lo comían, pero la sangre lo ponían ahí como una señal. Pásese hasta el verso 12 y dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Yo pasaré, yo miraré, y donde esté la sangre no heriré. Este era un pacto de Dios, era un pacto que se hizo, que aquel que lo hiciera de tal manera como Dios lo tenía establecido, no morirían. Dios cumplió su pacto. Los israelitas hicieron esto y fueron salvos de aquella mortandad que pasó. De la misma manera, hasta el día de hoy, la sangre de Jesús está en nosotros. No que nosotros andemos manchados de rojo, no que nosotros estemos manchados, teñidos de rojo ni de sangre, sino que está eso de una manera espiritual, simbólica, pero tan literal, tan verdadera, que ahora nosotros tenemos esa marca de la sangre del cordero y celebramos lo que Él hizo, nos libró, así como la sangre de aquel cordero libraba de la muerte en aquel tiempo a las personas. Ahora Dios nos libra de la muerte. ¿Cómo? Si morimos de todos modos, sí morimos físicamente, pero la Escritura dice, ausentes de este cuerpo y presentes directamente a nuestro Señor. Y eso es lo que recordamos nosotros en la palabra de Dios. Hay un pacto, nuevo pacto. En Hebreos capítulo 9, vaya ahí, en Hebreos capítulo 9, en el verso 15, vamos a estar dando lectura. Hebreos capítulo 9, en el verso 15. ¿Estamos? Aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Usted puede leer todo esto, el contexto en su casa. Y dice en el verso 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Nosotros, los llamados, todo aquel que en Él cree recibe la promesa de la herencia eterna, de la vida eterna. Todo aquel que cree en Jesús recibe esa bendición, pero tiene que creer y
obedecer. No se trata nada más de decir creer, porque la Biblia dice que también los demonios creen. Los demonios no son ateos, también creen. Pero ¿cuál es la diferencia? Nosotros creemos para obedecer. En ese momento, cuando tú te empiezas a esforzar y renuncias a todas las antiguas creencias que tenías, no fundamentadas en la palabra de Dios, entonces venimos a ser sellados con esa sangre y somos librados de una condenación eterna. ¿Cuál es el pacto nuevo? El pacto nuevo entonces que hace es ese. Su sangre nos libra de la condenación eterna. Su sangre nos limpia y su sangre nos da la garantía y la promesa de estar para siempre, eternamente para siempre en su presencia. Pero no solamente cuando muramos, estamos en su presencia aún aquí. Aquí porque su sangre nos ha limpiado y su presencia está con nosotros siempre y donde quiera que andemos. Pero ¿qué tuvo que pasar para todo eso? Él tuvo que morir en esa cruz. Así es la promesa del nuevo pacto, que todo aquel que se acerca a Él y recibe aquel sacrificio en la cruz será limpio de pecado y de condenación. ¿Sabe que los primeros discípulos, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, es más, en el día de Pentecostés, vamos ahorita a ir ahí al libro de los Hechos capítulo 2, vaya abriendo su Biblia. Los primeros discípulos, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, celebraban la cena del Señor. ¿Sabía usted eso? Inmediatamente celebraban la cena del Señor. En Hechos capítulo 2, verso 41, Hechos capítulo 2, verso 41 y verso 42. Aquí habla del primer sermón de Pedro, cuando se levanta ya revestido con el poder del Espíritu Santo, cuando utiliza la llave. Los que están viniendo a la escuela bíblica van a entender eso, cuando predica la palabra y lo hace con autoridad de parte de Dios. Y dice en el verso 41, dice que fueron añadidos un gran número. Así dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Creyeron a la palabra. Pero vea lo que dice en el verso 42, léalo con cuidado, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí el partimiento del pan no solamente era el compartir los alimentos. Aquí el partimiento del pan, vamos a leer este versículo 42 en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a pedir a nuestro hermano que nos ayude a proyectar ese versículo 42 en la Nueva Traducción Viviente. Y vamos a ver que no solamente era el compartir los alimentos, sino que los discípulos del Señor Jesucristo inmediatamente recordaron lo que el Señor dijo: hagan esto en memoria de mí. Partan pan, tomen vino en memoria de mí, recordando que así fue como yo entregué mi cuerpo. Fue partido mi cuerpo y fue derramada mi sangre. Y dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal y a participar juntos en las comidas. Y entre paréntesis dice: entre ellas la cena del Señor y la oración. Perdón. Este mismo versículo, también leído en la traducción del lenguaje actual, también nos lo aclara, que los discípulos de aquel tiempo no solamente compartían los alimentos, sino que celebraban el mandato que quedó establecido. Así como para los discípulos de aquel tiempo, para nosotros quedó establecido el recordar. Vamos a leer en esa traducción: y decidieron convivir como una gran familia. Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. Y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. No se les pasó de largo el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Este mandato no debe de pasar de largo en la iglesia cristiana de hoy. Hemos explicado anteriormente que en la iglesia cristiana hay por lo menos 3 rituales. La palabra ritual pareciera que tiene más que ver con satanismo o sectas o cosas así, pero en realidad tiene que ver también con el cristianismo. Son prácticas que se hacen en memoria de algo. 3 rituales más o menos son los que hasta el día de hoy nada más están en la iglesia cristiana. Uno de ellos,
queda entre que si es o no, y cada quien lo puede hacer si quiere o no. Pero dos de ellos, de los rituales establecidos en la palabra de Dios, esos son mandatos firmes. Los dos que quedan firmes como mandato establecido por Dios es el bautismo en agua, que es algo simbólico, que se sepulta al viejo yo, al viejo hombre, y resucita a la nueva persona, sumersión total. Eso es un ritual que se hace Por eso es que cuando se bautiza a una persona, se bautiza sumergiéndola totalmente. Eso simboliza: aquí hago públicamente que yo muero al antiguo yo. No es un bautismo por aspersión o nada más una parte, porque nadie entierra a un muerto nada más una parte. Cuando una persona muere, se sepulta por completo todo. Eso es lo que realmente simboliza el bautismo: sepultar al antiguo yo. ¿Y por qué es una sumersión total entonces, el sumergirse en el agua totalmente? Porque eso es lo que simboliza. Hago públicamente mi fe en mi Señor Jesucristo, y aquí hago público que sepulto al antiguo yo, al antiguo drogado, al antiguo borracho, al antiguo adúltero, mentiroso, ladrón y tantas cosas. Eso es uno de los rituales. El otro ritual que queda establecido como mandato es la celebración de la Cena del Señor, que es algo también simbólico. Se agarra un pedacito de pan con un vasito de jugo de uva y se recuerda. ¿Por qué? Porque es un mandato que dice: haced esto en memoria de mí. ¿Cuál es el mandato que queda entre que sí o que no? Y hay quienes dicen que sí y hay quienes dicen que no. Es el lavamiento de los pies. Hay iglesias cristianas que, con mucho respeto, nosotros lo decimos, ellos lo hacen como un mandato. Pero nosotros creemos, aquí en Casa de Oración creemos, que en realidad el mensaje del lavamiento de pies habla de un servicio a Dios con humildad. Y el gran maestro, el gran yo soy, lavó los pies de los discípulos, dando a entender que así con humildad se debe de servir. Pero si hay alguien, por eso es que decimos, si hay alguien, alguna iglesia cristiana que quiere hacerlo, bueno, hágalo, no pasa nada. Y a lo mejor se va a enfrentar a cosas que, ay, caramba, a lo mejor de repente pues le huelen los pies, no sé. Pero pues el Señor Jesús lavó los pies de los discípulos. Así que ese es uno de los rituales que queda en veremos, y quien lo acepte como tal, lo respetamos. Nosotros, así vaya con esa palabra, con mucho respeto. Pero sí tenemos entendido que quedan dos que están específicamente establecidos en la Biblia: el bautismo y la celebración de la cena. Los discípulos, como acabamos de leer ahí, celebraban la cena, recordaban lo que el Señor Jesús hizo en la cruz, que murió, que resucitó, que fue despedazado su cuerpo como se despedaza un pan, que fue vertida su sangre como se vierte el jugo de uva o el vino en aquel tiempo se vertía en los vasos, en los recipientes. Se recordaba. Los primeros discípulos lo hacían así, recordaban en memoria. Luego empezaron a recordar. Compartían sí los alimentos en la casa de ellos donde estaban, pero a la vez recordaban este suceso tan importante, tan maravilloso. Pablo miraba que había una iglesia en aquel pueblo llamado Corinto que recordaban este suceso con cierto desorden y falta de respeto. En Corinto había desorden y falta de respeto, y no le ponían la seriedad de lo que debe de llevar esto. Y así que póngame mucha atención. Hacer este ritual o recordar la cena del Señor como Él lo mandó, y hacerlo en este momento como lo vamos a hacer, póngame atención. Debemos de hacerlo con mucho respeto a nuestro Dios, con la tal seriedad que debe de llevar. Como yo he dicho anteriormente, antes de esto usted puede agarrar ese pedazo de pan y un vasito de jugo de uva, y no es otra cosa más que pan y jugo de uva, y no pasa nada. Y sigue siendo pan en el momento en el que nosotros seguimos orando para recordar la cena del Señor, y sigue siendo jugo de uva. Pero en el momento que lo hacemos para recordar cómo fue despedazado su cuerpo en la cruz, cómo tomamos esa copita de jugo de uva,
cómo fue vertida su sangre. En ese momento lo debemos de hacer con mucho respeto, con mucha integridad de corazón, limpios de corazón, presentes al Señor, recordando que Él murió en la cruz para limpiarnos, recordando que Él murió en la cruz para alejarnos del pecado, recordando que Él fue entregado en la cruz y fue hecho pedazos en la cruz para que nosotros vivamos una vida en santidad y limpia. Si nosotros tomásemos esa cena indignamente, como dice la Escritura, pues es como que a mí no me importa lo que ese tal Jesús padeció en la cruz. Y esto es de suma seriedad. En aquellos tiempos, como leímos, apunto por allá porque ahí leímos en estas versiones, como leímos en aquellos tiempos, se reunían, compartían los alimentos todos. Era como cuando nosotros hacemos una reunión y hacemos un anuncio que decimos, cada quien lleve algo. Yo voy a llevar tamales, yo voy a llevar burritos, vamos a reunirnos. Las reuniones de mujeres, aquí es algo que se ve así muy similar. Se reúnen las mujeres y traen algo y comparten, pero cuando se llega el momento de la palabra de Dios, tienen su debido respeto. Y cuando van a hacer sus momentos de convivencia, comen en esa armonía, en ese amor. Las reuniones de varones cuando se hacen también, lo que comúnmente se le llama como una reunión de traje. No de traje, no, sino de traje burritos, traje sándwiches, traje frijoles, traje pozole, traje eso. Y cada quien trae, en aquel tiempo se hacía lo mismo. Se hacía lo mismo, pero a la vez había ahí pan y había vino y celebraban la cena del Señor. Y había personas que eran de una posición económica más elevados que otros y unos eran más pobres. Pues el pobre pues llevaba pues quizá puros frijoles, quizá no llevaba más que tortilla pura. Quizá los ricos pues ya llevaban algo más apetitoso. Pero ¿qué sucedía cuando se reunían para comer? Antes de que oraran para celebrar, para recordar lo que Jesús hizo, los que llevaban lo apetitoso, lo más sabroso, se adelantaban y decían, apúrate, vamos a comernos lo que trajimos. No vaya a ser que los pobretones estos que trajeron nada más frijoles, se coman lo que nosotros trajimos y pues nosotros nos va a tener que tocar comernos los frijoles de ellos. Y se adelantaban y se comían su propia cena. Y no tenían ese amor, no tenían esa comunión, ni tenían el respeto por lo que se iba a hacer en memoria de nuestro Señor Jesucristo. En la primera carta a los Corintios, abra usted su Biblia para ver esto que le estoy explicando. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, en el verso 17. Por eso dice ahí ese título ahí. ¿Cómo dice el título en su Biblia? Abusos en la cena del Señor. Eran abusos que se hacían por esta razón que yo le acabo de explicar. No tenían el respeto, no recordaban que lo que iban a hacer tenía tal seriedad de que estaban recordando que Jesús fue molido en la cruz. Jesús fue desangrado en la cruz. Él dejó un mandato: hagan esto en memoria de mí. No se debe de hacer el recordatorio de la cena del Señor ni haciendo abusos, ni haciendo falta de respeto, ni con falta de integridad, ni indignamente, porque es importante conocerlo. Ahora, no es para asustarlo ni que usted no tome la cena del Señor, pero sí es para que haga conciencia, y si tiene algo que arreglar ante Dios, arréglelo. Para eso estamos aquí, como lo hemos dicho. No es la intención, no es el propósito que no la tome. El propósito es que tome la cena. Pero si hay algo que arreglar, arréglelo con Dios. Y ahorita podemos orar antes de: Señor, aquí estoy, perdóname. Ay, Padre, tú entregaste hasta la última gota de tu sangre por mí. Y mira, yo todavía traía, esta mañana me peleé con la vieja para venirme para acá. Y pues veníamos alegando en el carro. Veníamos para la iglesia, pero veníamos alegando en el carro.
Todavía le dije de sus cosas antes de salir. Y pues aquí estábamos como que vendré a tu casa y te adoraré, pero no hemos arreglado nada de eso. Entonces es arreglarlo, aquí estamos. Nos ponemos a cuentas, Padre, perdóname. Y si está la persona ahí a tu lado, es que perdóname. Ay, es que si le digo, el pastor se va a dar cuenta desde arriba. No se cuiden del pastor. Hay uno mucho más arriba del pastor que ese se da cuenta de todo. Y de ese es de que nos debemos de cuidar. A ese es el que recordamos. Él es el que resucitó. Él es el que vive. Él es el que conoce la mente, los corazones. A Él es a que tenemos que agradar. A Él recordamos en este momento. Vamos a ver qué pasó en la iglesia en Corinto. Dice en el verso 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Voy a hacer una pausa. Pablo dice, les voy a decir algo a continuación. Pero ¿saben algo? No estoy contento con lo que les voy a enseñar por lo que hacen ustedes. No crean que me da gozo de ver eso. No me alegro por lo que voy a anunciar a continuación. Ustedes no crean que me tienen muy contento. Y si no me tienen contento, a mí imagínense a Dios. Por eso dice, retomo el 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. No se congregan para tener ese momento de convivencia, de adorar a Dios juntos. Y al final, en aquel tiempo, pues como acostumbraban, compartían los alimentos, pero también celebraban la cena del Señor, como lo acabamos de leer en Hechos 2:42. No se reúnen para eso, sino para lo peor, para pleitos. Hay divisiones entre ustedes. Hay falta de integridad entre ustedes. Pueden engañar al pastor, pueden engañar a ese que está enfrente de ustedes, lo pueden engañar. La iglesia tradicional esto lo enseña con una oblea así, una galletita así redondita, y las sopeaban así poquito con poquito vino también y te lo daban. Y se le llamaba la confesión de los pecados, que no lo podías tomar si no te confesabas. Pero nunca le confesábamos todo. Le decíamos lo que nos daba la gana. Pero hoy no es que se van a confesar ante mí. Yo no, ni tengo sotana ni pretendo nada de eso. Hoy estamos ante el gran yo soy, ante Dios. Y es ante Él donde debemos de arreglar las cosas bien. Por eso dice aquí, no se congreguen para lo mejor, sino para... No se congregaban en aquel tiempo, dice, no se congregaban para lo mejor, sino para lo peor. Vamos a ver por qué. En el verso 18 dice, pues en primer lugar, dice aquí la escritura, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, no, yo soy de Cefas. No, yo no estoy de acuerdo como predica ese tal Pablo. No, ni me gusta cómo está dirigiendo la iglesia ese tal. No. Pero se reunían para celebrar aquello. Y oigo que hay eso, dice la escritura. Y dice en el verso 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Mire qué interesante. Es preciso que haya disensiones dentro del mismo cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Hay una razón. Hay una parte importante aquí en esto que debemos de entender. Retomo el 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Y vea lo que dice enseguida. Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. En una disensión entre cristianos, en vez de decir, sí, es que ese tal hermano, es que ese tal hermana, es que ese tal pastor, es que ese... No, hombre, si yo ya lo traía entre ceja y ceja. No, en vez de decir, de seguirle la corriente a aquello, el que es aprobado dirá, mira, ven, tú sigue tu mirada en nuestro Señor Jesucristo. Los seres humanos todos fallamos. Y te doy un consejo, ten cuidado con no albergar en tu corazón cosas en contra de aquel hermano o de la hermana. Ten cuidado en no dejarte arrastrar en los dimes y diretes en el que lleva y trae. Ten cuidado. El cuerpo de Cristo somos uno. Y no puedes decir que porque aquel falló o esto o lo otro, o te dejaste llevar. Ten cuidado. Porque cuando Cristo oró en Juan 17 dijo, así como tú y yo, Padre, somos uno, oro para que todos ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si nosotros nos dejamos arrastrar por ese tipo de disensiones,
echamos por tierra la preciosa oración de nuestro Señor Jesucristo por participar en este tipo de disensiones. Y ahí se va a hacer manifiesto quién sí es aprobado. El que es aprobado es el que es espiritual, el que es maduro, el que tiene una relación con Dios, el que no le dará larga y seguimiento a la disensión, sino que cortará de tajo con ella, confiando siempre en el Señor. Y es preciso que haya estas disensiones. Pero se reunían para celebrar la cena del Señor con tales cosas en su corazón. ¿Cuántas veces personas van a recibir en la iglesia tradicional esa galletita, y tienen disensión? Y algunos que ni le hablan a sus padres, pero toman la galletita y no le hablan a algún hermano o hermana. Y tienen años que no le hablan, pero toman aquella galletita y no le hablan al vecino. Y podemos engañar al hombre que está delante, pero no podemos engañar a Dios. No lo podemos engañar. Entonces, cuando hay disensiones en la iglesia tradicional, en la iglesia ya de Cristo, no la iglesia tradicional, en la iglesia de Cristo, nosotros debemos de tener ese cuidado. Porque yo veo que se reúnen, dice, pero no se reúnan para lo peor, sino para lo mejor. Porque veo que hay disensiones. Y dice, pero es manifiesto, dice, para que se vea lo que son aprobados. Es necesario. Y dice en el verso 20, cuando pues os reunís vosotros, esto, dice, no es a comer la cena del Señor. Vea lo que dice este verso 20. Eso pasaba en la iglesia en Corinto en aquel tiempo. No se reunían para celebrar la cena del Señor. No se reunían para recordar lo que el Señor Jesucristo había hecho. No se reúnen para eso, dice Pablo. Y dice en el verso 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. ¿A qué se refiere eso? Todos llevaban, cada quien llevaba algo, pero había gente pobre que llevaba, como yo lo acabo de explicar, quizás llevaban puros frijoles, pero hay quienes llevaban, a lo mejor llevaban burritos de deshebrada con chile colorado, ¿verdad? Pero el otro nada más llevaba ahí puro camarón de surco, y que decían, aguas, ya llegó el hermano, ese es bien traguetas, córrele, mejor mira, métete a los burritos de deshebrada en chile colorado, porque el hermano va a hacer a un lado los de frijol que él trajo y se va a comer los tuyos. Ya lo vi, corre. Y se adelantaban a comer su propia cena. Había vino. El vino de aquel tiempo no era como para embriagarse, pero si lo tomaban en grandes cantidades, el vino, pues sí se embriagaban, ¿verdad? Por eso dice en el verso 21, retomo. Ahora el 21 dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre, dice, y otro se embriaga. ¿A qué se refiere eso? Muchos se lo comían y dejaban con hambre a los otros. Y otros, al mirar que había vino para celebrar, para recordar, tomaban de más y decían, uy, de aquí soy, hay que aprovechar. Y no lo hacían con el debido respeto de celebrar la cena del Señor. Hoy celebramos que Cristo resucitó. ¿Cuántos celebran eso? Celebramos que la tumba está vacía. Celebramos que Él vive y reina para siempre y que está sentado a la diestra de Dios y que volverá con poder y justicia. Celebramos que Él reina en este lugar y que Él es el Señor que adoramos en esta congregación. Celebramos que Él es el que cambia, el que transforma, el que sigue haciendo milagros en la vida de cada uno de nosotros. Y vamos a recordar ese suceso en el cerro del Gólgota, allá en la cruz del Calvario. Hace 2000 años fue partido su cuerpo, fue derramada su sangre. Y vamos a recordar, y vamos a tomar un pedacito de pan y un vasito de jugo de uva recordando en memoria de aquello. Pero lo vamos a hacer con su debido respeto. Lo vamos a hacer con integridad de corazón. Y si tenemos que arreglar algo, arréglelo aquí. Y si no está aquí la persona con la que usted tiene que arreglar las cosas, arregle las cosas con Dios. Y haga un compromiso que saliendo de aquí, usted le va a echar una llamadita o le va a ir a decir personalmente. Dé frutos dignos de que aquel que vive y reina vive en usted. Porque ¿de qué sirve que alguien pueda decir, Cristo vive? Sí, y si alguien te pregunta, ¿dónde vive? Y tú le puedes decir, en el cielo. Pero una de las evidencias más contundentes y convincentes para la gente de que Cristo vive es cuando la gente vea y que tú dices, Cristo vive, y que la gente te diga, ¿dónde? Aquí vive.
Aquí vive, porque hago lo que Él dice, porque me conduzco como Él dice, porque perdono como Él perdona, porque pido perdón, porque hago las cosas como está establecido en su palabra, porque me sujeto, me someto a lo que Él dice. Aquí vive, te lo muestro en mi vida. Entonces nosotros, ¿cómo podemos decir que Cristo vive en nosotros si tenemos ciertas cosas en nuestro interior? ¿Cómo podemos decir que Cristo vive en mí si todavía soy arrastrado por algunas cosas como pleitos, celos, iras, contiendas, vicios? ¿Cómo poder decir que Cristo vive en mí si todavía me dejo arrastrar por esas cosas? Nosotros podemos decir que Cristo vive en cada uno de nosotros cuando nosotros demostramos por nuestra conducta que realmente Él gobierna en nosotros, en nuestra vida. Por eso la Escritura dice, pero se adelantaban. Iban a celebrar que Cristo vive, que Cristo resucitó, que la cena del Señor, que fue partido, que dejó el mandato, pero no tenían el amor por el prójimo y dejaban a uno con hambre, dice ahí la Escritura. Otro dice, iba y se embriagaba. Celebra la gente la resurrección de Cristo en estos tiempos de la misma manera o tantito peor que en aquel tiempo, a puras embriagadas. Celebran en tantas cosas, pero nosotros celebramos a la manera de la Escritura y vamos a celebrarlo así, con ese corazón. No los alabo, dice Pablo, al explicarles esto, no los alabo, porque yo me doy cuenta que hay entre ustedes divisiones y que tienen menosprecio el uno por el otro y que no tienen el respeto, dice, por las cosas que Cristo dejó establecidas, sino que agarran el vino y se lo toman de una manera que se embriagan. No es esa la manera. No es así. Dice, tengan respeto, háganlo de una manera reverente. Es a Cristo Jesús, el Rey de Reyes, al que vamos a recordar lo que hizo en aquella cruz, el poder de su gracia y de su resurrección. Eso es lo que recordamos cuando celebramos la cena del Señor Jesucristo. Y dice en el verso 22, Pablo les dice, Pablo se molesta al ver la actitud de los hermanos en la iglesia en Corinto. Dice, pues ¿qué? Dice Pablo, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿No tienen en su casa donde puedan comer y quieren emborracharse? Pues emborráchense allá en su casa. ¿Quieren comer de una manera desmedida? Pues coman ahí en su casa. Pero si nos reunimos aquí fue para celebrar al Señor, es para estar en una comunión entre todos. Es para tener esa convivencia, ese amor, el recordar lo que Él hizo. Por eso dice así el verso 22. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? Y luego vea lo que dice. O menospreciáis la iglesia de Dios y os avergonzáis a los que no tienen nada. Porque muchos no llevaban nada. Y esos que no llevaban nada, pues les dicen, oye, ¿tú por qué estás metiendo la mano ahí? Pues es que todos compartimos, pero ¿tú qué trajiste? No, yo no traje nada. Ah, pues usted no trajo nada, usted no meta la mano. Y digo, ay, pues, perdón. Y digo, uy, los hermanos, mira. Y avergonzaban a los que no llevaban nada. Cuando se hacen convivios así, nosotros sabemos que lo hacemos en el amor de Cristo. Y si alguno trae frijolitos, hermana María hace una salsa, le digo, hermano, le quedó poquito para llevar. Y hace sus guisaditos y ella trae, y todos comparten. Y las hermanas traen de una cosa y de otra, y todos. Y nadie se adelanta a meterse a comerse todo aquello sin tener en cuenta. Y si hay alguno que lo hiciera así, pues hay que ministrarle la palabra del Señor. Porque todos debemos, oye, quedan 2 tamales. Sí, pero tú ya te comiste uno, mira, y la hermana aquella no se ha comido ninguno. Deja que ella se lo coma. Sin necesidad de que nadie le diga nada a la persona que ella tiene esa conciencia en Cristo. Pero hay quienes lo hacen, dice la Escritura, unos por ventaja se comían y avergonzaban, dice, a los que no tenían nada. No tenían el respeto ni la importancia por lo que iban a celebrar, que era la cena del Señor. Y dice al final del verso 22, ¿qué os diré? Dice al final del verso 22. Os alabaré, dice al final, en esto no os alabo. ¿Les aplaudo eso? No. ¿Estoy de acuerdo? No, dice Pablo.
Debemos de tener plena conciencia que al recordar la cena del Señor es con respeto a Él, con reverencia a Él y comunión entre los que estamos aquí. Por eso es que cuando se presenta la cena del Señor es por respeto a Él, pero debe de haber comunión entre los que estamos aquí. Por eso es que es importante que el ministro, que el pastor enseñe la importancia de tomar la cena, porque quizá alguno tiene esa libertad en Cristo para tomarla y no falta quien le diga: hey, ¿tú por qué? No meta la mano, usted no agarre de ese pan, usted no agarre la copita, porque grandísimo pecador, ¿en qué andará? Pero a la vez es importante explicar que se haga conciencia en cómo está su vida. Una vez explicado esto, ¡pum!, es lanzada la responsabilidad y cada quien sabe cómo está su relación con Dios. Porque lo que vamos a hacer aquí es recordar lo que Él hizo en la cruz. Una muerte santa, sangre santa, limpia, pura, sin mancha, sin pecado, derramada para que nosotros estemos así, puros también delante de Él. Pero como somos impuros, como somos con la tendencia a fallar, como fallamos, entonces ¿qué hacemos? Señor, aquí estamos, límpianos, perdónanos. Y si hay alguien aquí que nunca en su vida ha entregado su vida al gobierno de Cristo, pues hoy es el día que Cristo te llama y te dice: entrega tu vida. ¿Qué es entregar tu vida al gobierno de Cristo? En decir: Padre, yo reconozco que soy falto, que soy pecador. Yo reconozco que no soy merecedor de celebrar esa cena así, porque tengo tales y cuales cosas en mi corazón. Yo reconozco eso. Señor, aquí está mi vida. Te entrego mi vida, gobiérnala tú, sé tú mi Señor y mi Rey, y guíame con tu Espíritu Santo para yo ser obediente a lo que tú estás establecido en tu palabra. Si usted hace una oración como esa interna ahí en su corazón y lo hace genuinamente de corazón, Él sabrá si lo hizo así. Entonces usted puede hacerlo también. Y es importante que se haga la explicación de esto. Por esto es que la Escritura nos dice: debemos de tener cuidado. Hay advertencias hay advertencias de tomar la cena indignamente en el versículo 27 del mismo capítulo 11. En el versículo 27, cuando usted esté ahí me lo indica con un amén. Ahí están las advertencias y ahí está un título en algunas Biblias. ¿Cómo dice su Biblia? Tomando la cena indignamente. ¿Qué es indignamente? ¿Quién es digno? Nadie. ¿Cómo somos dignos? Ay, ahora tú te crees muy digno. No. ¿Cómo es que somos dignos? Él nos dignifica, vaya. ¿Cómo? Nos limpia con su sangre, nos da su palabra, nos da su Espíritu Santo y nosotros nos sometemos. Pero cuando hay alguien que no se somete a su palabra, vea lo que pasa, dice en el verso 27. De manera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿A qué se refiere eso? El Señor Jesucristo murió en la cruz por nuestra culpa. ¿Cuántos dicen amén? Murió por nuestra culpa, por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Éramos nosotros los que debíamos de haber sido crucificados, no Él. Éramos nosotros, cada uno de nosotros, no Él. Él nunca pecó, pero por nuestra culpa. Pero si alguien come de ese pan, dice, y bebe de esa copa, dice la Escritura, sin discernir, dice, el cuerpo del Señor, será culpado. ¿Qué quiere decir eso? Sin discernir el cuerpo del Señor, dice aquí la Escritura, si comen indignamente, será culpado. Oye, por esa culpa que traes en tu corazón, por eso murió. Por eso que traes en tu corazón, por esa causa Él murió. Y estás comiendo y tomando eso, recordando, y aún sigues estando así. Si así fue, por esas culpas que traes en tu corazón, deja esas culpas a los pies de Cristo. Entrégaselas, pide perdón a Dios. Entrega tu vida a Cristo. Pídele perdón a Él y deja que Él te guíe. Sí se puede. ¿Sí se puede, hermanos, o no? Sí se puede, porque Él nos capacita con su Espíritu Santo. Por eso dice el verso 28. Por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese. No se trata nada más de que hagan fila, vamos a... No.
pruébese cada quien. Y si desde este momento ya te está redarguyendo el Señor, pues desde ya ponte a cuentas con Dios. Y si tú eres una persona que no te ha entregado, no has entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo, pues hoy es el llamado, hazlo. Y no es por obligación, no, es tú y Dios, tú sabes, ¿no? Tú sabes. Pero es importante que entiendas que Cristo está haciendo el llamado. Y dice en el 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, sin discernir por qué entregó su cuerpo, dice, juicio come y bebe para sí. Juicio. Y aquí habla de los hijos de Dios, los verdaderos hijos, ya genuinos hijos de Dios, que toman el pan, que toman la copa sin haberse puesto a cuentas con Dios. ¿Por qué? Dice aquí la Escritura. ¿Cuál es el juicio que puede venir? En el verso 30 dice, por lo cual hay muchos, ¿qué dice? Enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Esa expresión, muchos duermen, entiéndase que es muchos se mueren. ¿Qué quiere decir eso? Hay personas que se enferman, son verdaderos cristianos y se enferman, pero las enfermedades, una de ellas puede ser de comer el pan indignamente. Y entiéndase que, ¿quién es el pan que descendió del cielo? Cristo Jesús. ¿Lo comemos en qué momento? ¿Cuál es figurativamente que lo comemos? Cuando aceptamos su palabra, cuando nos rendimos a Él. Una vez rendidos a Él, no podemos vivir nuestra vida indignamente. Una vez rendidos a Él, o somos o no somos. Una vez rendidos a Cristo, o dejamos de decir malas palabras o no. Una vez rendidos a Cristo, debemos de demostrar, ya no andamos en tranzas, ya no andamos en trácalas. Eso es comer el pan indignamente. Una vez en Cristo, ya no veas la mujer que no te corresponde. No andes viendo en páginas, películas por no estar dioquis. ¿Usted entiende? Ya no anden haciendo, ya no le andes metiendo a tu cuerpo metanfetaminas, marihuana, cocaína y drogas. ¿Por qué? Porque ya tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ya no hagas eso. No, es que no puedo, hermano, me gana el vicio, me gana la tentación. Bueno, sométete a consejería, sométete a la enseñanza, sométete a la palabra de Dios y sí podrás. ¿Cuántos han podido vencer todo eso? Se puede. Y son vivos ejemplos cada uno de nosotros. Entonces no debemos de comer la cena indignamente. Otra de las formas de tomar la cena indignamente es literalmente tomar el pan, así como lo vamos a hacer ahorita, y tomar la copa, así como vamos a hacer ahorita, indignamente, con cosas guardadas aquí, que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por eso dice la Escritura, por esta causa, dice, hay muchos enfermos, debilitados y muchos hasta se mueren. ¿Por qué? Porque es de suma seriedad lo que vamos a hacer. Es de suma seriedad el recordar lo que Cristo hizo en la cruz. Él entregó su vida, fue partido su cuerpo, inmolado, desgajado. Los látigos tenían unas puntas así, como garras de águila en las puntas, tenían, y donde pegaba el latigazo en el cuerpo de nuestro Señor Jesús, se clavaba. Y los verdugos jalaban. Pero al jalarlo, no solamente hacían el azote, sino que se traían partes del cuerpo, de su carne, de nuestro Señor Jesús. Así fue partido el cuerpo, así se parte el pan, se recuerda. Y esa parte de su vida de nuestro Señor Jesucristo, Él la sufrió con la esperanza de que tú y yo vivamos una vida santa, en rectitud. Recordamos la cena del Señor, pero es importante explicarlo. ¿En qué condición lo vamos a hacer? No se trata nada más, ahora vengan todos, vengan, aguas, porque también el ministro del Señor le va a pedir cuentas. Oye, ¿qué están haciendo? O sea, va a decir como Pablo, oye, se reúnen, no te alabo por eso. O sea, ¿qué pasa? Pablo les está diciendo, no los alabo por eso, hay un desorden. Cada quien se come lo que trajo. Dejaron a unos con hambre, otros se emborracharon. Eso no está bien, dice Pablo. Hay que explicarlo de la manera como está escrito en la palabra de Dios. Y dice en el verso 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor
para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Aquí les habla a los golosos que no querían esperarse. Esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, si no te llenas, si nada más vienes a eso y no te llenas y quieres comer de una manera desmedida, sin respeto por la cena del Señor, dice en el verso 34, si alguno tuviere hambre, pues coma en su casa, ¿no? Así dice la Escritura. Si a lo que va nada más es, miren, hermano, ¿cuántas veces se ha visto eso en las iglesias cristianas? Te invito, vamos, mira, ¿y qué hay ahí? ¿Y qué dan ahí? ¿Cuántas veces les han preguntado eso? ¿Y qué dan ahí? Pero cuando se hace un convivio donde se ve que públicamente hay comida, no lo hago con alarde de, no, si hay es para darse y que se reparta. Pero siendo sinceros, es cuando más gente viene, cuando hay comida. ¿Por qué? Porque ¿a qué vienen? A la comida. A Jesús lo buscaron, dice, al otro lado del río lo encontraron, al otro lado del mar, lo encontraron, dice la Escritura, y que unas personas le dijeron, Rabí, maestro, te andábamos buscando, ¿a qué hora llegaste? Y dice la Biblia que Jesús les respondió y les dijo, vosotros me buscáis no porque me buscáis a mí, sino porque comisteis y os saciasteis. Y esto habla de la multiplicación de los peces y de los panes, en Juan capítulo 6. No me buscan a mí por lo que yo soy, me buscan por lo que les doy. Ay, se quedaron, maestro. Pues, o sea, Jesús nunca se anduvo por las ramas, directo y al grano como el clearacil. Siempre, nunca anduvo maquillando el Señor sus mensajes, directo. Entonces, cuando la Escritura aquí habla, Pablo dice en el verso 34, si alguno tuviere hambre, coma en su casa. O sea, no se reúnan porque va a haber la cena del Señor nada más. Dice, coma en su casa para que no os reunáis, dice, para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Cuando yo vaya, yo voy a poner las cosas en orden, dice Pablo. Un hombre de autoridad, un hombre con todo el respaldo de Dios, que también miraba las cosas cómo se hacían. Hoy vamos a recordar la última cena de nuestro Señor Jesucristo y cómo Él partió el pan y dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Así como se parte este pan, así será partido mi cuerpo. Esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Así como se va a derramar este vino, así es derramado. Por lo tanto, pues se debe de recordar con respeto, con mucha gratitud y reverencia. ¿Cuántos están agradecidos a Jesús por eso? Con mucha gratitud y reverencia a Él. No se trata nada más de la bola, todos. Y el que está repartiendo ahí sin darle una debida enseñanza, no, porque también a nosotros nos va a llamar a cuentas el Señor. Damos gracias entonces que en aquella cena Jesús hizo este mandato y dejó establecido, hagan esto en memoria de mí. ¿En gratitud a qué? Aquella sangre derramada en aquella cruz hace 2000 años. En aquel cerro del Gólgota o cerro de la Calavera. En aquella cruz del Calvario, donde Él entregó hasta la última gota de su sangre. Hoy es conocido como el domingo ¿de qué? De resurrección. Hoy es conocido y se recuerda como el domingo de resurrección y para muchas personas lo festejan de diversas maneras. ¿Hay algo de malo? No, nosotros hacemos festejo, nosotros hacemos júbilo y gozo y alegría y gritos y cantos de alabanza por el gozo y el regocijo de que resucitó el Rey de Reyes, vive para siempre y recordamos lo que Él hizo y lo recordamos con mucho respeto, con mucha reverencia y con mucha gratitud. Gracias, porque gracias a aquella cruz ahora fui trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Gracias a aquella cruz ahora soy un conciudadano más de la patria celestial. Gracias a aquella cruz, gracias a aquel hombre que entregó hasta la última gota de su sangre, ahora mi morada es eterna, está en los cielos.
gracias a Él, ahora yo no tengo temor a lo que ha de acontecer, porque sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Y recordamos aquello con mucho respeto, con mucha reverencia. Así que una vez más lo vuelvo a repetir, si hay algo que arreglar, pues arreglémoslo ahorita en una oración delante de nuestro Señor. Y si está la persona cerca de ti con la que tú tienes que poner algo a cuentas, no te dé pena. Es que no me voy a acercar ahí porque pues va a ser muy evidente. Oye, ir a ese va a arreglar las cosas. No me voy a acercar. No te cuides del vecino, no te cuides del pastor, no te cuides, no, cuídate de Cristo. Agradécele a Él, en reverencia a Él, en respeto a Él. Si no está aquí alguna persona con la que tú tuvieras que arreglar las cosas, hazlo con Dios y comprométete que saliendo de aquí vas a dar evidencia de que Cristo vive en ti. ¿Cuántos están listos? ¿Sí? Y pues así tomar la cena del Señor y celebrar que Él resucitó y vive para siempre. Es algo simbólico, es simbólico. Un pedacito de pan y un vasito de jugo de uva. Así que van a pasar nuestros hermanos los servidores y cada vez que tú le arranques un pedacito de pan, cada vez que le arranques un pedacito de pan, recuerda que así se le arrancó un pedazo al cuerpo de Cristo. Y no uno, muchos, todo su cuerpo fue lacerado. Así que, ¿estamos listos, hermanos? ¿Sí? Tomen el pan, arránquenlo, no se lo coman hasta que yo le diga. Y primeramente van a pasar los del pan, yo voy a dar una lectura. Voy a leer en el verso, a partir del verso 23, y cuando yo les diga a los servidores que traen el pan, ya pasan para tomar el pan y no se lo coman hasta que yo le diga. Perdón, dice en el verso 23 de 1 Corintios 11, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he anunciado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Yo le voy a pedir a los que tienen el pan que pasen y que usted pueda tomar un pedacito de pan. Tome un pedacito de pan y no se lo coma hasta que yo le diga. Así se le fue arrancada la carne a nuestro Señor Jesús, en transgresión de nuestros pecados. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Jesús. Él estaba pensando en ti, Él estaba pensando en mí. Cada paso que Él daba hacia la cruz del Calvario, al cerro del Gólgota, con la cruz a cuestas, Él pensaba en ti, Él pensaba en mí. Gracias te damos, Señor. Manifestaste tu amor por mí. Oh, qué amor. Cuánto amor. En el camino a la cruz. Manifestaste tu amor por mí, mi Jesús, en cada paso que tú dabas a morir.
repartan las copas y no se la tomen hasta que yo les diga. cada golpe recibido con odio y rencor. Gracias. Estabas pensando en mí. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, qué amor. Cuánto amor. Quiero morir para vivir y compartir de este gran amor. Oh, qué amor. Cuánto amor. Quiero morir para vivir y compartir de este gran amor. Mi Jesús en cada paso que tú dabas al morir por mí. Cada golpe recibido en tu espalda, Señor, con gran odio y rencor. Mi Jesús en cada paso que tú dabas al morir por mí. Cada golpe recibido con gran odio y rencor. Estabas pensando en mí. Gracias, Señor. Estabas pensando en mí. Te adoramos, Señor. Estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí. Te adoramos, Señor. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Coma el pan. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Y asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tome la copa. Señor, hoy hemos recordado, Señor, aquellas palabras tuyas. Hoy hacemos esto en tu memoria, en memoria de aquella cruz. En memoria, Señor, cómo fue que nos rescataste, Señor. Cómo fue partido tu cuerpo y derramada tu sangre. Hoy nos gozamos en tu resurrección, Señor, porque venciste a la muerte, porque vives y reinas para siempre,
porque eres real, porque eres genuino, porque eres verdadero, porque eres camino, verdad y vida, Señor Jesús. Hoy nos gozamos en tu presencia, en tu palabra. Hoy levantamos nuestras manos al cielo y te damos gracias, Señor, por haber entregado tu vida en aquella cruz, en rescate por nosotros. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque tantas veces, Señor, nos conducimos de una manera inadecuada, Señor. Y a veces nos olvidamos de lo que tú viviste y lo que sufriste en aquella cruz. Hoy recordamos con mucha reverencia, con mucho respeto, con mucha gratitud en nuestros corazones, que nos has limpiado con tu sangre, que nos has lavado, Señor, aleluya, que nos has redimido, Señor, que nos has trasladado de las tinieblas a tu luz admirable, que ahora podemos decir libremente: Abba Padre, Abba Padre, Abba Eliama esa, Umas te que alai se, Umah alahi, Umas te kinda rama isa, Umah e alahi asama e ala, Umas te que rama e ala, Eliama umas te que andala ese ama. Porque este es mi pacto, con el cual limpio de todo pecado a todo aquel que voltea a la cruz. Porque este es mi pacto que se ha de recordar, que sigue vigente hasta el día de hoy, que sigo lavando y sigo limpiando almas. Aún sigue vigente el pacto. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nos has redimido, Señor. Porque te adoramos con todo nuestro corazón. Gracias, Jesús. Te recordamos, Señor, con mucho respeto, con mucha gratitud, con mucha reverencia. Gracias, Jesús, porque has resucitado y vives y reinas para siempre, Señor. ¿Por qué no haces una acción de gracias ahí donde estás? ¿Por qué no oras un momento? Ora a Dios.